走れソリよ風のように月見原をたどるたどる。 Hola gente de YouTube, nos volvemos a encontrar después de un año. La verdad es que no me había dado cuenta de lo mucho que me había pasado inactivo. Ahora estamos en diciembre, un año y medio después del último video. Bueno, no quiero dar más explicaciones, así que aquí les dejo un one shot de Konosuba titulado Megumin tú no mereces a Kazuma, historia corta pero entretenida. Sin más nada que decir, continuemos. El viento era cruel en las alturas. Silbaba con fuerza, arrastrando copos de nieve en espiral, como si el propio cielo llorara junto a ella. Allí, en la cima de una montaña olvidada por los mapas, justo en el borde de un precipicio donde el mundo parecía terminar, una figura solitaria temblaba no solo por el frío, sino por algo más profundo. Más doloroso. La joven tenía el cabello castaño recogido en dos largas coletas, cada una moviéndose con el viento como si trataran de alejarse del dolor de su dueña. Su capa roja ondeaba, dándole el aspecto de una bandera herida. Era Yun Yun, la archimaga tímida del clan carmesí, siempre eclipsada por las excentricidades de su mejor y única amiga, Megumin. Con los ojos enrojecidos y el rostro empapado por lágrimas silenciosas, de pronto gritó con toda la fuerza de su corazón: Kazuma. Kazuma, te amo. Su voz rebotó entre las montañas, viajando por los valles, como un eco de lo imposible. Se aferró a su bastón con fuerza, como si fuese lo único que evitara que su corazón se hiciera pedazos y cayera al vacío. Kazuma, sin ti mi vida ya no la puedo continuar. Una ráfaga de viento pareció detenerse por un instante. Todo quedó en silencio, como si la naturaleza misma estuviera escuchando sus palabras. No había nadie para responderle. Nadie para consolarla. Nadie, excepto los recuerdos que llevaban semanas atormentándola. Recordaba perfectamente aquel día en el que lo conoció, donde lo vio por primera vez. No fue una entrada épica. No hubo fanfarrias. Kazuma simplemente estaba allí, hablando con Megumin, quejándose de alguna chica llamada Aqua. Yun Yun lo vio reírse con Megumin. Vio como Megumin lo miraba con respeto disfrazado de deseo de algo más. Vio como unos sapos a la lejanía se los querían devorar. Y ella tuvo que intervenir. Pero también vio algo más. Algo que quizás nadie más notó. Los pequeños gestos de bondad, la manera en que limpiaba mientras los demás se iban, cómo ayudaba a un aventurero novato a recuperar una bolsa caída, aunque realmente le estaba dando bajo su mano un cupón del 30% de descuento en el café Sukubo, o cómo compartía silenciosamente sus recompensas con aquellos que tenían menos suerte. Realmente no era dinero, más bien eran cupones que Kazuma repartía por ser afiliado a la cafetería. Él era diferente. Kazuma, el chico que había llegado de otro mundo, tenía una luz distinta, aunque intentara ocultarla bajo capas de sarcasmo. Eso fue lo que ella vio en él, y más cuando tuvieron una especie de cita, si se podría llamar de esa manera. Aunque todo fuera un malentendido, ella en el fondo sí quería tener a los hijos de Kazuma. Estoy que muero sin ti, soy un Yun al borde del abismo. Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por mí, como yo lo hago por ti. Hundió el rostro en sus manos. Era una confesión que jamás se atrevió a hacer frente a frente. No por cobardía. No porque no lo sintiera. Sino porque había alguien más. Megumin. Yun Yun siempre la consideró su única amiga, su rival, su modelo a seguir. Aunque siempre la hacía a un lado, aunque se burlaba de ella, Yun Yun nunca dejó de admirarla. Pero ahora sentía que su corazón la había traicionado. ¿Cómo podía amar al mismo hombre que su mejor amiga amaba? Megumin le había confesado sus sentimientos a Kazuma. De eso estaba segura. Ella lo había hecho. Con palabras torpes, con mejillas rojas, con esa determinación explosiva que la caracterizaba, había dado ese paso. Yun Yun no. Ella se quedó atrás. Como siempre. Viendo cómo la oportunidad pasaba de largo, como un tren que no se detiene en estaciones vacías. Además, ¿cómo podía competir? Sus rivales no eran pocas. Había magas poderosas de otros gremios, algunas tan hábiles como ella, pero con más experiencia, más presencia. Otras, nobles, con tierras y títulos. Incluso se decía que la mismísima princesa del reino había mostrado cierto interés por Kazuma. Y, por si fuera poco, dos diosas. Parecían tener sentimientos por él. Una lo seguía como sombra y la otra lo había llamado Subasuma en más de una ocasión. ¿Qué soy yo, entonces? Susurró Yun Yun, la voz rota. Una nota al pie en la historia de su vida. Una extra en una comedia romántica donde los protagonistas ya están decididos. Volvió a gritar, rompiendo el cielo gris con su voz.
En mi casa no me queda un espacio sin tus fotos. No las quito. No puedo. Sus manos temblaban. Sacó un pequeño peluche de su bolsillo, uno que guardaba desde que él se lo dio accidentalmente después de una misión. Un recuerdo mínimo, insignificante para otros. Para ella, era un tesoro. Dime que también lloran tus ojitos, que se te ponen todos rojos, como los míos. Se abrazó a sí misma, deseando que sus palabras cruzaran el mundo, rompieran dimensiones y llegaran hasta él. Deseando que, donde fuera que estuviera, Kazuma pensara en ella. Aunque fuera por un instante. Me rehuso a borrar los recuerdos que tengo contigo, susurró entre lágrimas. Si supieras que tú, en mi corazón, aún tiene una esperanza, una diminuta, débil, absurda esperanza, sus piernas cedieron. Cayó de rodillas sobre el suelo, que ya comenzaba a cubrir su capa de polvo. Por favor, dime que Megumin es solo una etapa, que eres feliz con ella, sí, pero no completamente. Que en el fondo, en lo más profundo, piensas que podrías haber sido feliz conmigo. Sus palabras se mezclaban con el viento. Quizás se las llevaba al olvido. Quizás, a alguien. Pero lo que Yun no sabía, lo que no podía saber, era que no estaba sola. Muy cerca, oculto tras una formación rocosa, alguien había escuchado todo. Y esa persona, se quedó en silencio. Detrás de unos arbustos, ocultos del viento y de las confesiones desgarradoras que rompían el aire como espadas invisibles, dos figuras observaban la escena. Una estaba despierta, con una expresión que fluctuaba entre sorpresa, incomodidad y algo más profundo. La otra dormía profundamente, con una sonrisa boba y la boca entreabierta, completamente ajena al drama que se desarrollaba a escasos metros. Vaya, esto es algo incómodo, murmuró Kazuma, el aventurero de otro mundo, mientras ajustaba el peso de su compañera inconsciente sobre su espalda. Megumin, como era costumbre, había lanzado su explosión diaria contra un objetivo irrelevante, una formación rocosa, quizá un árbol desafortunado, y había caído desmayada justo después. Kazuma, con su rutina ya automatizada, la había cargado a cuestas sin quejarse demasiado, hasta que escuchó una voz desesperada rompiendo la quietud del atardecer. La había reconocido al instante. Yun. Y ahora la observaba, en lo alto del risco, confesándole al viento palabras que no estaban destinadas a ser escuchadas por nadie, o eso pensaba ella. No sabía que. Kazuma hizo una pausa, bajando la mirada. Que te sentías así, no era un hombre especialmente perceptivo en temas de romance. De hecho, evitaba involucrarse más de la cuenta con los sentimientos ajenos. Su vida ya era bastante caótica con una diosa alcohólica, una archimaga obsesionada con explosiones y una cruzada masoquista. Pero en ese momento, algo cambió. Algo en sus entrañas le dijo que esas palabras no eran una exageración. Eran una verdad cruda. Dolorosa. Hermosa. Yun seguía sin saber qué había oído. Seguía llorando, ahora en silencio, con la mirada fija en el horizonte, como si pudiera ver más allá de la curvatura del mundo. ¿Por qué no puedo ser yo? Susurró. ¿Por qué siempre soy la que observa desde lejos? Las lágrimas seguían fluyendo, pero algo en ella comenzaba a calmarse. El hecho de haberlo dicho en voz alta, aunque solo lo oyera el viento, la hacía sentir, al menos por un momento, un poco más libre. Kazuma tragó saliva. No podía irse. No sin decir algo. No sin aclarar lo que acababa de presenciar. Pero al mismo tiempo, Megumin empezó a murmurar entre sueños. Kazuma, no te vayas, idiota. Kazuma se congeló. Miró a Megumin. Luego a Yun. El universo parecía ponerle un dilema en las manos, uno más difícil que cualquier misión de caza. Megumin y él habían estado creciendo emocionalmente, lentamente, como si ambos temieran decir en voz alta lo que sentían. Había tensión, sí. Había momentos íntimos. Pero también muchas dudas. Y en medio de todo eso, la confesión desesperada de Yun le había golpeado como una explosión de la misma Megumin. No puedo hacer esto, susurró Kazuma. No soy el tipo de héroe para esto. Se giró para marcharse. Pero antes de dar el primer paso, escuchó una frase que lo detuvo por completo. Por favor, Kazuma, si alguna vez pensaste en mí, aunque fuera solo un poco, déjame saberlo. Porque si no me dices nada, entonces lo aceptaré. Me rendiré. Dejaré que Megumin te tenga por completo. Pero si hay algo, solo algo, quiero saberlo ahora, antes de que sea tarde. La voz de Yun era suave, temblorosa, pero llena de decisión. Y eso, más que cualquier magia, lo paralizó. ¿Y si sí pensé en ti? Kazuma murmuró, más para sí mismo que para ella. Porque sí. Lo había hecho. Había momentos, raros, escasos, pero reales, en los que pensó que, de no haber estado Megumin en su vida, Yun podría haber sido alguien importante.
A veces se imaginaba cómo habría sido formar equipo con ella. Compartir tardes tranquilas de estudio mágico. Disfrutar de su timidez, de su dulzura, y de esa ternura que siempre lo miraba desde las sombras. Megumin se removió y resopló. Te dije que me llevaras a ver fuegos artificiales, Kazuma, no a ver a otra chica. Kazuma se dio cuenta de algo. Si seguía allí, escuchando, estaba cruzando un límite. No podía espiar a Yun Yun de esa manera. No lo merecía. Entonces, sin pensarlo mucho, depositó suavemente a Megumin bajo un árbol cubierto de nieve, la arropó con su capa extra y caminó hacia el risco. Sus pasos crujieron la nieve. Yun Yun se giró con los ojos muy abiertos. Lo vio. Y se congeló. Kazuma. Kazuma levantó la mano en un gesto tímido. Perdón por interrumpir, dijo con una sonrisa nerviosa. Escuché algo. Bueno, escuché todo. No fue mi intención. Yun Yun retrocedió un paso, el rostro pálido. No. No tenías que escuchar nada de eso. Fue un error venir aquí. Ignóralo todo. Era solo un delirio. Una broma. Un hechizo de confusión, ¿sí? Eso. Kazuma rió, un poco incómodo. No creo que existan hechizos de confusión tan sinceros. Silencio. Un silencio espeso, lleno de incertidumbre. Entonces, ¿qué vas a decirme? Preguntó Yun Yun, con los ojos húmedos, pero desafiantes. Kazuma respiró hondo. No tengo una respuesta clara. No soy un tipo de novela romántica que dice yo también te amo y todo se resuelve. Mi vida es un desastre, yo soy un desastre. Y tú mereces mucho más que alguien que no sabe lo que siente. Yun Yun desvió la mirada. Lo sé. No espero que me elijas. Solo quería que supieras lo que siento. Lo que siempre sentí. Kazuma asintió. Y ahora lo sé. Y eso cambia todo. Ella lo miró sorprendida. ¿Cambia? Sí. Porque ahora sé que hay alguien allá afuera que piensa en mí de esa forma. Que me ve de una forma distinta. No como un pervertido, o como el líder del grupo, o como un tipo con suerte. Sino como alguien digno de ser amado. Eso es algo que nunca creí tener. Yun Yun no dijo nada. Kazuma se acercó un paso. Tal vez no sea ahora. Tal vez no sea contigo. O tal vez sí. Pero hoy me mostraste algo que nadie más ha podido mostrarme. Y por eso, gracias. Ella tragó saliva. ¿Puedo abrazarte? Kazuma dudó. Luego asintió. Yun Yun dio un paso, lento, tembloroso, y lo abrazó con fuerza. Por fin. Por primera vez. Su cuerpo contra el de él. Su rostro contra su pecho. Y por un instante, el tiempo se detuvo. Megumin, desde su lugar bajo el árbol, abrió un ojo. Luego otro. Lo cerró de nuevo. Y sonrió, muy levemente. Vaya, al fin lo dijiste, Yun Yun. Los días pasaron como una tormenta silenciosa. La nieve se dio paso a los primeros brotes de primavera, pero en el corazón de Yun Yun, el invierno no había terminado. Desde aquel día en la montaña, algo cambió. Kazuma no volvió a hablar del tema. No se comportaba diferente, pero tampoco igual. Seguía siendo amable con ella, incluso más atento en misiones especiales cuando su grupo y ella cruzaban caminos, más cuidadoso. Pero no daba un paso más. Y eso era más doloroso que cualquier rechazo. Megumin, por su parte, se convirtió en una sombra radiante. Irradiaba seguridad, sonrisas triunfantes y superioridad. Kazuma y yo fuimos al lago esta mañana, comentaba frente a Yun Yun mientras giraba su bastón como si fuera un centro de diversión para pequeños momentos. No nadamos, claro. Fue algo íntimo. No necesitas saber los detalles. Me alegra por ustedes, decía Yun Yun, forzando una sonrisa que dolía más que una explosión de frente. Más que amigos, menos que amantes, agregaba Megumin, con una sonrisita de autosatisfacción. Pero avanzando, ¿sabes? Con pasos firmes. Ya sabes cómo es Kazuma, a su modo raro. Cada palabra era como una daga afilada. Yun Yun asentía en silencio, tragando emociones que amenazaban con desbordarse. Las noches se hacían eternas. Las mañanas, pesadas. La vida se le escapaba entre dedos mientras la realidad la golpeaba. Megumin tenía lo que ella jamás se atrevió a tomar. Una tarde, mientras se escondía tras la biblioteca del gremio para llorar en paz, una figura apareció entre las sombras como si el mismísimo inframundo la hubiese invocado. ¡Qué espectáculo más patético y delicioso! Yun Yun dio un brinco y apuntó su bastón. ¿Quién eres? Oh, vamos. ¿Ya olvidaste a este atractivo, carismático, omnisciente y glorioso ser de pura maldad? El demonio que todo lo ve, todo lo sabe y todo lo comenta con estilo. Vanir.
Vanir apareció de entre las sombras con su típica máscara siniestra y una pose dramática. Oh, la energía de tu desdicha es tan dulce como un pastel de fresa. Si pudiera embotellarla, haría millones. No tengo tiempo para bromas, dijo Yun Yun, limpiándose los ojos. No he venido a bromear, replicó Vanir, sorprendentemente serio. He venido a hablarte del futuro. Ella frunció el ceño. ¿Qué futuro? Vanir se acercó, alzando su bastón oscuro. Uno en el que tú aún tienes un papel que desempeñar, en el corazón de Kazuma. Los ojos de Yun Yun se abrieron como platos. ¿Estás bromeando? No, pobre alma desesperada. No estoy bromeando. El corazón del pervertido aventurero aún tiene grietas. Megumin ha conquistado una parte, sí. Pero no todo. Aún hay espacio para ti, si sabes esperar. Yun Yun tragó saliva. ¿Esperar? ¿Cuánto? No puedo decírtelo, respondió Vanir, girando sobre sí mismo teatralmente. Pero puedo asegurarte que llegará el momento. Uno en el que tendrás que actuar. Si no lo haces, lo perderás para siempre. Pasaron algunos días y a lo lejos en una de las colinas cercanas al gremio, Kazuma y Megumin estaban sentados bajo un árbol, viendo el atardecer. Oye, Megumin, ¿qué? ¿Quieres casarte conmigo? Megumin se atragantó con su ti. ¿Qué dijiste? Ya sabes. Casarnos. Oficializar esto. Hacerlo real. No me importa si vives lanzando explosiones o si adoptamos un gato bomba. Creo que quiero estar contigo. Megumin se quedó callada. No por vergüenza. Sino porque algo se rompió dentro de ella. Kazuma, yo no estoy lista. Él parpadeó. Aún no. No ahora. Me gustas mucho. Pero no puedo decirte que sí cuando tengo dudas. Aún no soy completa. Y además, ambos se giraron al oír un bastón clavarse con fuerza en la tierra. Si ella no quiere, entonces yo sí. Gritó Yun Yun, con los ojos brillantes y la voz temblando. Kazuma y Megumin se congelaron. Yun Yun, susurró Kazuma. Si tú no lo quieres, Megumin, yo sí lo haré. Lo cuidaré, estaré con él. Me arriesgaré. Megumin bajó la cabeza y murmuró. Escuché tu confesión aquel día, en la montaña. Yun Yun se quedó muda. Te oí. Y me alejé porque necesitaba sacarlo todo. Pero eso no era una licencia para quitarme a Kazuma. Eso no era permiso para robármelo. No te lo estoy robando. Gritó Yun Yun. Solo estoy luchando por él. Y sin más palabras, ambas se lanzaron con sus bastones. Chispas volaron, el cielo se iluminó de rayos arcanos y el suelo tembló por el poder de dos magas de élite enfrentándose por amor. Kazuma se protegió detrás de una roca. No. Otra vez no. Siempre pasa esto. Entonces, como si el universo dijera, aún hay más, una voz celestial chillona apareció. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué mi Kazuma está rodeado de magia destructiva y lujuria impura? Era Aqua. Irritada, borracha y con una botella de vino sagrado en mano. No dejaré que ninguna de ustedes lo tenga. Me lo llevo. En un abrir y cerrar de ojos, Aqua agarró a Kazuma y comenzó a correr con él como un saco de papas, mientras este gritaba. ¿Por qué siempre soy yo el secuestrado? Pero Vanir, desde la cima de una roca, sonrió maliciosamente. No tan rápido, diosa azulada. Con un giro de bastón, una jaula de energía negra atrapó a Aqua. Yo también tengo planes para este chico, querida divinidad del desempleo. Y así comenzó una batalla mágica legendaria entre Aqua y Vanir, entre luz divina y oscuridad infernal. Ríos de magia fluían, árboles eran arrancados, la tierra se abría, y en el centro de todo, Kazuma gritaba atrapado en una barrera de energía. Quiero un harén, no una guerra mágica. Basta ya. Y entonces, en un momento de desesperación, Kazuma se levantó y gritó. Me caso con las dos. Silencio total. Aqua, Vanir, Megumin, Yun Yun, todos lo miraron. Dijeron al unísono. Sí. Me caso con ustedes. Que se acabe esto. No quiero guerras. Solo paz y comida casera. Aqua lo miró como si acabara de proponerle matrimonio a una piedra. Eres un completo idiota. Dijo Aqua con lágrimas de ira. Pero, acepto. ¿Qué? Gritaron Megumin y Yun Yun al mismo tiempo. Tú no estás en esta relación. Gritó Megumin. Tú tampoco. Gritó Yun Yun. Pero entonces, una voz lejana interrumpió todo. Lo sabíamos. Gritaron al unísono Funifura y Dodonko, desde la colina. Nuestra nueva diosa Aure tenía razón. Megumin y Yun Yun terminarían juntas, pero con Kazuma en medio. Todos se giraron lentamente. ¿Nuestra qué? Preguntó Kazuma.
Larga vida a la diosa Aure, la patrona de los triángulos amorosos. Gritaron ambas chicas con fervor. Diosa Aure. Kazuma repitió lentamente mientras la magia seguía flotando en el aire y Aqua aún trataba de arrancar la jaula que la atrapaba. Me están diciendo que ahora tienen su propia diosa del romance. Claro que sí. Gritaron Funifura y Dodonko desde la cima, ondeando una bandera improvisada con una figura femenina dorada entre dos chicas abrazadas. Nuestra nueva diosa Aure, guardiana de los amores compartidos, nos dijo que tú, Megumin y Yun terminarían juntos en un pacto celestial. ¿Desde cuándo existe eso? Gritó Megumin, lanzando una ráfaga de magia al aire por puro estrés. Desde que ustedes se volvieron tan idiotas para enamorarse del mismo hombre, obvio. Respondió Funifura con un guiño. Yun estaba completamente roja, aún sosteniendo su bastón, jadeando tras la pelea mágica. Kazuma levantó las manos. Momento. Todos tranquilos. Esto se está saliendo de control incluso para mis estándares. Vanir aplaudió, encantado. Esto es arte. Una ópera emocional y absurda en su máximo esplendor. Por favor, que alguien la grabe. Aqua finalmente logró liberarse de la jaula, y se acercó empapada en sudor, olor a demonio y frustración divina. Tú, idiota, no puedes proponerle matrimonio a dos magas y luego a mí pretender que todo está bien. Gritó. ¿Y qué querías que hiciera? Me secuestraste. Además la propuesta solo es para ellas, quien quisiera casarse con una diosa inútil que solo me trae problemas. Para salvarte de ellas. Ellas ni siquiera me estaban matando. Solo peleaban por mí como dos gatas en celo. Yun murmuró bajito. No está tan alejado de la verdad, Megumin bufó. ¿Y por qué aceptaste la propuesta, Aqua? Porque estaba desesperada y pensé que así podría alejarte de él. ¿Qué? Megumin se encendió como una antorcha. ¿Tú también estás enamorada de Kazuma? Por supuesto que no. Dijo Aqua, sin mirar a nadie. Todos se quedaron en silencio. Vanir giró sobre sí mismo con elegancia. He aquí, el clásico no pero sí de las diosas celosas. ¡Precioso! Kazuma se sobó la cabeza. Ya no entiendo nada, ¿por qué no podemos simplemente sentarnos a hablar civilizadamente como personas normales? Porque esto es Konosuba, Kazuma, respondió Megumin con los ojos entrecerrados. Nada aquí es normal. Rompiendo el espacio-tiempo de paso. Yun dio un paso al frente. Kazuma, ¿tú realmente sientes algo por mí? Kazuma tragó saliva. Todo el mundo lo miraba. Y yo, respiró hondo. Sí. Siento algo. Pero también por Megumin. Y por Aqua, a veces. Aunque no sé si es deseo, miedo o puro masoquismo emocional. Gracias, dijo Aqua, sarcástica. Kazuma alzó los brazos. Estoy atrapado en un anime de comedia romántica sin final claro. Y encima, una secta nueva me está declarando como profecía. Funifura y Dodonko, ya abajo, comenzaron a cantar. Kazuma es el elegido por la diosa Aure, Megumin y Yun su gloriosa pareja. En fuego y relámpago sellarán su destino, y Aqua llorará con su vino divino. Aqua. ¿Qué clase de herejía es esta? Vanir. Me encanta. En medio de ese caos, apareció Eris, la verdadera diosa de este mundo, descendiendo suavemente con su brillo plateado. ¿Qué está pasando aquí? Todos se detuvieron. Eris los observó, y luego miró a Aqua. Otra vez interfiriendo con mortales, ¿verdad? No es lo que parece. Él me propuso matrimonio. ¿Qué? Preguntó Eris, parpadeando. Y yo acepté, añadió Megumin. Y yo también, dijo Yun bajito, con una mirada decidida. Eris suspiró. Kazuma, ¿me puedes explicar qué demonios hiciste esta vez? Kazuma cayó de rodillas. No lo sé. Solo quería amor y tranquilidad y terminé con una guerra santa, una secta nueva, dos magas peleando y Aqua queriendo raptarme. Estoy al borde de un colapso emocional y tengo que pagar el alquiler de la mansión mañana. Todos se quedaron en silencio. Eris se rió. Por primera vez en siglos, una risa real. ¿Sabes qué? Está bien. Que se casen. Que se casen todos. Vamos a hacer historia. ¿Qué? Gritaron todos. Eris levantó una mano. Boda triple oficial del reino de Belzer. Por decreto divino. Que se realice mañana. Vanir chilló de emoción. Sí. Esta historia tiene todo lo que amo. Kazuma, pálido, solo pudo decir. Voy a morir virgen, pero casado 3 veces. Megumin y Yun se miraron. Luego a Aqua. Luego a él. Bueno, al menos no estarás solo, dijo Megumin, cruzándose de brazos. Yun suspiró con una sonrisita triste. Supongo que esta es mi felicidad, compartida.
Aqua gruñó. Voy a necesitar 5 litros de vino y un exorcismo emocional. Eris levantó su bastón. Larga vida al matrimonio mágico múltiple. Que comience la celebración. Pero Eris la diosa hizo una pausa dramática. Para que esto se lleve a cabo, yo seré la esposa principal de mi amado Kazuma. En ese momento todo quedó en silencio y volvió la discusión. Mientras todos peleaban y Kazuma, víctima de la locura de este mundo, a lo lejos, las dos magas conversaron un poco lejos del conflicto divino entre Aqua, la diosa del agua, y Eris, la diosa de la suerte. Parece que al final sí me tendré que casar con Kazuma, aunque yo no esté lista. Pero con la ira contenida, Yun Yun le gritó a Megumin. Megumin, no mereces a Kazuma.